Meanwhile, the US Vice President J.D. Vance has denied disrespecting British forces in comments he made in a Fox News interview. The president just tried to be diplomatic, right? I think that's his natural instinct in that situation. And then when it really went off the rails, of course, is when I asked, or you had a Polish journalist who asked a question. Cuando el poder viene acompañado de presiones, ¿a quién afecta realmente? USA Vance, esposa del candidato a vicepresidente de Donald Trump, J.D. Vance, está a punto de hacer historia, ya que podría convertirse en la primera mujer indio-estadounidense en ocupar el cargo de segunda dama de Estados Unidos. Sin embargo, en medio de las controversias políticas y la presión pública, un momento emocional en televisión en directo hizo que USA revelara su vulnerabilidad interior. ¿Qué la hizo incapaz de contener sus emociones? ¿Creará este acontecimiento un nuevo punto de inflexión en la política estadounidense? Averiguémoslo. USA Vance se derrumba en televisión en directo. La inclusión y la diversidad han sido durante mucho tiempo las consignas de los Estados Unidos de América, por lo que se nos ha informado, al menos, este es el caso. Sin embargo, parece que el límite se pone cuando una estadounidense de origen indio es la segunda dama de la Federación. USA Vance, que tiene 38 años y es una abogada de gran éxito, es hija de inmigrantes indios y pronto se convertirá en la primera segunda dama de origen indio de Estados Unidos. La reacción contra USA Vance comenzó casi inmediatamente después de que Donald Trump eligiera a su marido, James David Vance, como compañero de fórmula en las elecciones presidenciales. Muchos pensaron que la reputación de James David Vance como hijo de la tierra y su pintoresca personalidad como Mr. America le ayudaron a ganarse la confianza de algunos estadounidenses. El hecho de que su esposa fuera de otra etnia rompió el acuerdo para muchos más. No pasó mucho tiempo antes de que se investigara a fondo a la familia Vance en una nación como Estados Unidos, donde los medios de comunicación gobiernan con supremacía. Esto llevó a descubrir secretos y otros datos, como la etnia de USA, casada con James David Vance, como era de esperar. Su compromiso, su historia e incluso su carácter fueron puestos en duda por quienes expresaron una ansiedad injustificada por las posibles prioridades que pudiera tener. Por desgracia, USA sigue teniendo que enfrentarse a un trato injusto, a pesar de sus muchos éxitos e importantes cargos. Durante el tiempo que duraron estas disputas, USA mantuvo la compostura y calmó la tormenta con la orientación y el apoyo que había descubierto en su familia. Por otra parte, algo se forma, y esta vez, la determinación de USA quedó atrapada en medio del proceso, aunque nadie fue testigo de sus sollozos incontrolables. La expresión de su rostro durante toda la inauguración transmitía multitud de historias sobre la angustia y el dolor que envolvían su corazón. El momento de la inauguración. Era el momento de que el mundo fuera consciente de que Donald Trump y James David Vance habían tomado el relevo de los anteriores sheriffs de la ciudad. A pesar de que en los festejos estaban presentes dignatarios de todo el mundo, así como otros destacados políticos de Estados Unidos, la cámara se acercaba y alejaba de la parte izquierda de la sala. Mientras todo el mundo se preguntaba qué podía ser tan significativo como para acaparar tanta atención mientras el hombre del momento estaba justo en medio, agitando las ruedas de su manifiesto y hirviendo en su victoria. Desgraciadamente, allí estaba la viva imagen de la primera estadounidense de origen indio que ha ocupado el cargo de segunda dama. USA Vance hizo historia el 28 de enero de 2025 al convertirse en la primera estadounidense de origen indio en ocupar el cargo de segunda dama de Estados Unidos. Se la observó flotando alrededor de los objetivos de las cámaras. Las maquinaciones de su mente se abrieron paso hasta sus ojos azules, y cualquiera que mirara con suficiente atención podía ver la angustia que yacía en ellos. A pesar de que estaba vestida para matar y parecía bastante radiante durante todo el proceso, las manipulaciones de su mente eran perceptibles. Por otro lado, se mantenía erguida, luciendo una desconcertante sonrisa que transmitía historias de triunfo, perseverancia y una nueva ruta que tenía por delante y que estaba decidida a recorrer con un nivel de dedicación que nunca antes se había visto en una segunda mujer. No hay mucha gente que conozca a USA lo suficiente como para anticiparse a que utilice el cargo de segunda dama, a pesar de que el nombre de su marido sigue siendo un aspecto intrigante y un punto culminante de su matrimonio. USA Vance, y la influencia que pueda tener como segunda dama, llegando al fondo. La verdad sobre USA Vance. USA Bala Chilukuri Vance, nacida el 6 de enero de 1986 en un suburbio del condado de San Diego, California, de padres indios Lakshmi y Radhakrishna, Chris Chilukuri, en los Estados Unidos de América,
se ha hecho un hueco en la Casa Blanca como segunda dama de los Estados Unidos de América. Sin embargo, a pesar de que no es un pensamiento que deba considerarse inverosímil, sobre todo en una nación cuyo lema ha sido la inclusividad y la diversidad, parece ser el tema más popular en Internet. Por otro lado, alguien la conoce lo suficientemente bien como para proporcionar una estimación de una probable cuota de rendimiento para su puesto, o es el único factor que se tiene en cuenta a la hora de tomar una decisión sobre ella. USA procede de una familia con la tradición de desayunar una difícil, su padre, ingeniero mecánico, y su madre, bióloga molecular y rectora de la Universidad de California en San Diego, la han convertido en la persona que es hoy. Por todo ello, no le es ajena la presión que supone que los demás tengan grandes expectativas puestas en ella y, al mismo tiempo, le demuestren que tienen razón al depositar su confianza en ella. A pesar de que sus padres no pertenecían al segmento más privilegiado de la sociedad, tenían el poder económico para criar a su hija en la zona de Rancho Peñasquito, situada en el barrio de clase media alta de San Diego, brindándole la oportunidad de vivir una vida de calidad desde pequeña y desarrollando su carácter para que pudiera enfrentarse a un mundo en el que tal vez no sería totalmente querida por su variedad, pero en el que estaría armada con el ingenio suficiente para permitirle ser aceptada. La educación fue el primer paso que dieron sus padres para encontrar aceptación. El Mount Carmel High School, un prestigioso instituto, fue el lugar donde USA se puso a prueba. Allí tuvo que competir con los alumnos más talentosos de dentro y fuera de Estados Unidos. Gracias a esta valiente acción, pudo desarrollar su espíritu competitivo de joven y arder en deseos de luchar por lo que más valora. En un momento dado, su hermana Sreya se refirió a ella como un ratón de biblioteca. Por otro lado, sus dotes como líder eran realmente notables. Tras descubrir su interés por la política, la historia y el derecho, se matriculó en la Universidad de Yale, considerada una de las universidades de la Ivy League de Estados Unidos, y se licenció en Historia. Se licenció en la Universidad de Yale y también fue becaria Gates en la Universidad de Cambridge, donde se licenció en Historia. Se graduó con un sobresaliente summa cum laude, que culminó con su admisión como miembro de la Sociedad de Honor Estudiantil Pi Beta Kappa. Era algo más que una simple cara encantadora que no sabía leer libros, a pesar de que esto grita empollona. También era muy gregaria. A menudo se exponía y se hacía visible para los demás. Sus habilidades sociales eran asombrosas. Su necesidad de ser escuchada, además de su deseo de ser vista, puede haber sido la fuerza impulsora detrás de su decisión de convertirse en la editora en jefe de Our Education, una revista que informa sobre la política educativa. No hay nada que pueda prepararte adecuadamente para su decisión de convertirse en jefa de tropa en las Girl Scouts. A pesar de que sus buenas notas y la necesidad de ser visible podrían explicar por qué eligió trabajar como editora. No era solo que tuviera una cara bonita, era posible que pudiera encender un fuego y seguir viva en el bosque, aunque tenía una licenciatura, lo cual era un logro excelente. No era suficiente, como era muy exigente, quería más. ¿En qué método específico descubrió una manera de aprovechar al máximo sus capacidades? A. Vance. Usa hacer carrera en la abogacía. Gracias a sus memorables experiencias en la Universidad de Yale, donde Usha Vance cursó su primera licenciatura, tuvo la oportunidad de ampliar sus horizontes y explorar el mundo. Tras licenciarse, viajó a Asia y aceptó un trabajo como profesora de chino en la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou, China. Allí impartió clases de historia británica y estadounidense, proporcionando a los estudiantes una visión de la civilización occidental. Aunque su estancia en China fue breve, esta experiencia ayudó a USA a conocerse mejor a sí misma, reforzando su capacidad para adaptarse y aprovechar las oportunidades en un nuevo entorno. Sintió una madurez en su forma de pensar y una fuerte sensación de logro, lo que la motivó a continuar sus estudios y desarrollar su carrera a un nivel superior. Tras dejar China, USA decidió seguir una trayectoria académica en Europa. Se matriculó en el Clark College de la Universidad de Cambridge, una de las instituciones educativas más prestigiosas del Reino Unido. Allí continuó sus estudios de historia y se graduó con un máster en Historia Moderna temprana en 2010. Este programa no solo amplió su comprensión de los acontecimientos históricos, sino que también la ayudó a desarrollar un pensamiento crítico y una capacidad de análisis en profundidad. Sin embargo, la sed de conocimientos de USA no se detuvo ahí. Tras terminar el máster, pasó 3 años reflexionando y reorientando su carrera, al darse cuenta de su pasión por la justicia y el deseo de crear cambios positivos en la sociedad. Estaba decidida a perseguir su sueño de convertirse en abogada, con perseverancia y firme determinación.
USA emprendió un nuevo viaje en el ámbito jurídico, donde podría aplicar sus conocimientos y habilidades para contribuir a la comunidad y construir una carrera sólida. En esta etapa de su viaje, USA Vance había cerrado el círculo. Su búsqueda de un título de Juris Doctor la llevó de nuevo a la Facultad de Derecho de Yale, y ahora estaba preparada para afrontar nuevos retos que darían forma a su carrera. Durante su primera licenciatura en Yale, USA ya se había consolidado como editora meticulosa y perspicaz, un papel que la situaba en una posición ventajosa para las oportunidades de liderazgo dentro de la vasta red de editoriales de Yale. Su aguda capacidad analítica, combinada con su habilidad para articular argumentos jurídicos complejos, le granjeó rápidamente el respeto tanto de sus compañeros como del profesorado. Reconociendo su potencial, se le encomendaron una serie de destacadas funciones editoriales que profundizaron su compromiso con la doctrina jurídica y los debates políticos. Su carrera editorial comenzó en el prestigioso Yale Law Journal, una de las revistas jurídicas más respetadas de Estados Unidos. Como editora, perfeccionó su escritura jurídica y sus habilidades de pensamiento crítico, trabajando junto a algunas de las mentes jurídicas más brillantes del país. Sus contribuciones al Yale Law Journal no pasaron desapercibidas, y su dedicación a la investigación y publicación jurídicas pronto le abrieron las puertas a puestos aún más influyentes. Avanzó hasta convertirse en redactora jefe del Yale Journal of Law and Technology, un puesto que le permitió explorar la intersección entre el derecho, la innovación y las tecnologías emergentes. Este puesto fue especialmente significativo, ya que la sitúa a la vanguardia de los debates sobre cómo deben evolucionar los marcos jurídicos para seguir el ritmo de los rápidos avances de la ciencia, la seguridad digital y la inteligencia artificial. Su trabajo aquí consolidó su experiencia en el análisis jurídico relacionado con la tecnología, un campo que sería cada vez más relevante en la era moderna. Además de estas funciones, USA también colaboró como editora de la Yale Law and Policy Review, una influyente publicación centrada en la interacción entre el derecho y las políticas públicas. Esta experiencia la puso en contacto con un amplio abanico de problemas sociales acuciantes, desde el derecho constitucional hasta las políticas económicas, y reforzó aún más su capacidad para evaluar los asuntos jurídicos desde un punto de vista político. Su paso por la Facultad de Derecho de Yale fue algo más que una actividad académica, fue una inmersión en las complejidades reales del sistema jurídico. A través de su trabajo editorial y sus cursos, se familiarizó profundamente con las dificultades prácticas de la aplicación de las leyes en la sociedad. Su entusiasmo por la actualidad la llevó a participar en diversas iniciativas jurídicas, proyectos de defensa y trabajo pro bono. Creía que el estudio del derecho no se limitaba a la comprensión teórica, sino que debía tener un impacto tangible en la vida de las personas. Su gran sentido de la responsabilidad y su curiosidad intelectual la llevaron a participar en numerosas actividades extracurriculares que ampliaron sus conocimientos de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales. Uno de los más significativos fue su participación en el Supreme Court Advocacy Clinic, donde adquirió experiencia práctica trabajando en casos que llegaban al más alto tribunal de los Estados Unidos. Esta oportunidad le permitió aplicar sus conocimientos analíticos y de investigación jurídica a casos reales, trabajando con abogados experimentados que la guiaron en la elaboración de argumentos jurídicos convincentes. Su instinto humanitario también la llevó a participar en el proyecto de ayuda a los refugiados iraquíes. Ser testigo de primera mano de la lucha de los refugiados reforzó su creencia en el poder de la defensa legal para cambiar vidas. Esta experiencia le despertó un gran interés por el derecho internacional y los derechos humanos. Además, colaboró en la Clínica de Libertad de los Medios de Comunicación y Acceso a la Información, donde trabajó en casos relacionados con la primera enmienda y la libertad de prensa. Su participación en esta clínica le permitió explorar la intersección entre derecho, medios de comunicación y democracia, agudizando su capacidad para analizar y defender los derechos constitucionales. También se convirtió en miembro activo de la Rad Pro Bono, donde prestó asistencia jurídica gratuita a personas desfavorecidas que carecían de acceso a representación legal. A través de estas experiencias, USA se dio cuenta de que las aspiraciones que había alimentado durante tanto tiempo se estaban haciendo realidad. No solo estudiaba derecho, sino que lo ejercía de forma activa y significativa. Los casos en los que trabajó, las personas a las que ayudó y los argumentos jurídicos que elaboró consolidaron su decisión de seguir una carrera en la que pudiera tener un impacto duradero. Tras graduarse en la Facultad de Derecho de Yale, los logros académicos y la experiencia práctica de USA la situaron en una posición privilegiada para acceder a prestigiosas oportunidades en la profesión jurídica.
fue seleccionada para trabajar como secretaria de algunos de los jueces más influyentes del país. Su primera pasantía fue con el juez Amul Tapar de la U.S., bajo la dirección del juez Tapar. Adquirió una valiosa experiencia en procedimientos judiciales, redacción jurídica y análisis de casos. La experiencia le permitió perfeccionar su capacidad para interpretar y aplicar los principios jurídicos en situaciones del mundo real, preparándola para los retos jurídicos más complejos que le esperan. Sobre esta base, pasó a ser secretaria del juez Brett Kavanaugh, del Tribunal Supremo de Estados Unidos, S., de Apelaciones del Distrito de Columbia, C. Trabajar con el juez Kavanaugh la expuso a la jurisprudencia a nivel de apelación, donde los casos a menudo implicaban derecho constitucional, derecho administrativo e importantes precedentes legales. Su nombramiento más prestigioso se produjo en 2017, cuando fue seleccionada como secretaria del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts. Trabajar como secretaria del presidente del Tribunal Supremo fue un honor extraordinario y un testimonio de su excepcional perspicacia jurídica. Durante su mandato de 2017 a 2018, estuvo profundamente involucrada en la revisión y preparación de algunos de los casos legales más trascendentales de la nación. Trabajó en estrecha colaboración con el juez Roberts, analizando argumentos jurídicos, redactando memorandos de bancada y ayudando en la formulación de opiniones judiciales. USA Vance abordó su carrera jurídica con la misma determinación y precisión que habían caracterizado su trayectoria académica. Creía que el éxito no era solo cuestión de talento, sino de persistencia, toma de decisiones estratégicas y capacidad para adaptarse a nuevos retos. Tras adquirir una experiencia inestimable en el sector público a través de su pasantía con algunos de los jueces más prestigiosos del país, quiso ampliar sus conocimientos adentrándose en el mundo de la práctica privada. Quería desafiarse a sí misma de una manera diferente. Durante más de 6 años, trabajó como abogada asociada en las oficinas del bufete en San Francisco y Washington, D.C. Durante más de 6 años, trabajó como abogada asociada en las oficinas del bufete en San Francisco y Washington, D.C., adquiriendo experiencia de primera mano en casos de alto perfil y trabajando junto a algunas de las mentes jurídicas más agudas del sector, incluyendo la educación superior, el gobierno local, el entretenimiento y la tecnología. Su trabajo requirió no solo un conocimiento jurídico excepcional, sino también la capacidad de navegar por intrincadas estructuras corporativas, marcos regulatorios y consideraciones de política pública. Una de sus principales áreas de especialización fue la litigación en el ámbito de la enseñanza superior, donde asesoró a instituciones que se enfrentaban a retos jurídicos relacionados con políticas académicas, gobernanza y cumplimiento de la normativa. Trabajó estrechamente con la Junta de Regentes de la Universidad de California, asistiendo en casos que tenían implicaciones significativas para las políticas universitarias y los derechos de los estudiantes. Su capacidad para equilibrar los intereses de las instituciones educativas con los requisitos legales la convirtieron en un valioso activo en este campo. Además del derecho educativo, USA se ocupó de casos relacionados con litigios de la administración local, en los que representó a entidades municipales en disputas relacionadas con la gobernanza, la política pública y el derecho administrativo. Su trabajo en este ámbito requirió un profundo conocimiento de los principios constitucionales, las normativas estatales y federales y el cambiante panorama de la administración pública. Su experiencia se extendió a la industria del entretenimiento, donde representó a grandes empresas como Paramount Pictures y una filial de The Walt Disney Company. Trabajó en asuntos jurídicos relacionados con derechos de propiedad intelectual, litigios contractuales y regulación de los medios de comunicación. Navegar por los entresijos jurídicos de Hollywood fue una experiencia difícil pero gratificante, ya que tuvo que mantenerse a la vanguardia de las nuevas tendencias en medios digitales, derechos de autor y distribución de contenidos. Otro aspecto notable de su práctica fue su participación en litigios del sector energético, especialmente en casos relacionados con la normativa medioambiental y la responsabilidad corporativa. Trabajó con Pacific Gas and Electric Company, uno de los mayores proveedores de energía de Estados Unidos, en asuntos jurídicos relacionados con el desarrollo de infraestructuras, el cumplimiento de la legislación medioambiental y cuestiones de seguridad pública, dado el creciente escrutinio sobre las empresas energéticas en relación con el cambio climático y la sostenibilidad. Su papel en estos casos requirió una cuidadosa negociación y previsión jurídica. A menudo participaba en litigios de apelación, elaborando argumentos jurídicos para casos que llegaban a los tribunales de Estados Unidos,
e incluso al Tribunal Supremo. Su capacidad para resumir cuestiones jurídicas complejas en argumentos claros y convincentes la convirtió en una abogada muy solicitada. Más allá de su trabajo con los clientes, siguió comprometida con la defensa pro bono, continuando con los casos que se alineaban con su pasión por la justicia y el servicio público. Dedicó tiempo a programas de asistencia jurídica, ofreciendo apoyo a comunidades desfavorecidas que se enfrentaban a retos legales en materia de vivienda, inmigración y derechos civiles. Por fin se habían hecho realidad sus esperanzas y deseos, y no se hundió. Fue toda una sorpresa para todos cuando decidió retirarse en 2024 porque quería dedicar su tiempo y energía a su familia, a pesar de que su carrera iba viento en popa. Esto es lo que ella declaró, como mínimo. ¿Es cierto que quería dedicarse a su familia, o simplemente que no podía soportar más los prejuicios? Un enfoque hipócrita de la inclusión. El hecho de que estuviera más que encantada de renunciar a sus aspiraciones resultaba bastante chocante para una señora que había nacido en una familia de personas decididas a alcanzar sus metas, sobre todo después de haber luchado durante tanto tiempo y con tantas dificultades para conseguirlo. A pesar de que pronunció un discurso persuasivo mientras esbozaba una sonrisa e intentaba ocultar la angustia que estaba experimentando, la sociedad no se lo creyó de verdad, y tenían todo el derecho a no creerla. La diversidad y la inclusión han estado bajo escrutinio durante un tiempo considerable, y algunas personas han detectado cierto grado de marginación institucionalizada. La administración Trump parece estar descontenta con los comentarios sobre Usha Vance, esposa de James David Vance, y ello a pesar de que el presidente Trump ha expresado con frecuencia su apoyo a la inclusividad. En Estados Unidos, hay un amplio grupo de personas que se adhieren a la ideología conocida como MAGA, que significa Make America Great Again, hagamos a América grande de nuevo. Son un grupo de radicales blancos que nada querrían más que devolver a Estados Unidos su antigua gloria restableciendo sus principios e ideales, gracias a una regulación de la inmigración extremadamente estricta y una vuelta a los tipos de políticas y políticas que se seguían en la nación antes de que la globalización se convirtiera en una moda en el país. Frases populares como América debe ser gobernada por americanos. Ella y hago esto por mi país son utilizadas por estos grupos supremacistas blancos. Por otro lado, también utilizan frases como hago esto por él, para ponerte en antecedentes. Hayden McNeil, un antiguo usuario, subió una vez una foto de James David Vance, Usha Vance y su hijo, y la subtituló con el mensaje más intrigante y misterioso que puedas desear descubrir. Debajo de la imagen, escribió en una sola línea. Quería dar a entender que James Dazzle Vance tendría dificultades para promulgar leyes relacionadas con los estrictos principios de la inmigración y aplicar normas que podrían afectar a su mujer y sus hijos si alguna vez se ratificaban en la Constitución. A pesar de que no pudo expresar abiertamente su enfado contra la pareja por miedo a recibir algún tipo de reacción, se aseguró de transmitir el mensaje. Por otra parte, Nick Fuentes se mostró menos sutil que McNeil. Fue directo a por el par y no perdió el tiempo en expresar sus reservas sobre J.D. Vance para proteger la identidad, y mucho menos para representarla. Cuando Nick Fuentes, que ya había comido con Donald Trump en Mar-a-Lago en 2022, acudió de repente a por su número en 2024, es comprensible que desconfiara un poco de la situación, aunque es posible que así sea. Parece que nadie se molesta en prestar atención al impacto que este problema tiene en las personas que se ven afectadas por él. Usha se esforzó por capear el temporal mientras los ataques seguían sucediéndose, pero era consciente de que no podría lograrlo por sí sola. James David Vance también era consciente de este hecho. ¿De qué manera adoptó este último una postura para proteger a su familia de la intolerancia que impera a este nivel? James David Vance asalta el castillo. James David Vance, que fue vicepresidente de Estados Unidos, seguía siendo mucho más que un vicepresidente, aunque los comentarios de algunas personas y grupos extremistas afectaran a su reputación. Padre, también es un esposo que adora a su mujer. Esto es lo más esencial de él. En consecuencia, se trataba de un conflicto personal que también implicaba una parte de conflicto político. Desgraciadamente, la mujer y los hijos de James se han visto envueltos en el debate político. A pesar de que él siempre ha sido un hombre fuerte, se ha enfrentado a grandes retos y ha decidido responder con decisión. Tras los comentarios de Nick Fuentes sobre su familia, la primera respuesta de James fue aclarar el verdadero significado de la frase Made in America, hacer América grande otra vez, a menudo conocida como la campaña MAGA. Fue una iniciativa grandiosa que Donald Trump concibió y lanzó en 2016,
cuando estaba llevando a cabo su primera campaña exitosa para ganar la elección a la presidencia. La frase era bastante memorable y ponía de relieve la importancia de llevar a los Estados Unidos de América a un nivel superior de grandeza. Sin embargo, durante su primer mandato como presidente, realizó una serie de actividades que dieron lugar a la formación que llevó el eslogan a un nivel completamente nuevo. Lo transformaron en los izquierdistas de la vieja guardia. Ahora tenían un bonito nombre para llamarse a sí mismos. En el transcurso de la campaña Make America Great Again, James David Vance se refirió a Nick Fuentes afirmando que sus opiniones radicales existían antes de la formación de la campaña. James David Vance afirma que es capaz de tolerarlas porque siempre lleva puestos sus pantalones de niño grande. Por otra parte, su guerra contra individuos como Nick Fuentes va más allá del ámbito de ciertos intentos personales. Más que eso, expresa su descontento con el establecimiento de políticas o entidades gubernamentales. Las declaraciones que Nick Fuentes hizo sobre Usha Vance siguen sorprendiendo a mucha gente, pero otros pudieron anticiparlas desde que fue invitado a la Convención Nacional Demócrata, también conocida como DNC 2024. Allí apoyó a Kamala Harris, a quien considera una candidata sólida, pero cree que los republicanos están haciendo todo lo posible para negar que sea una candidata decente. Aunque lucha con uñas y dientes por su mujer, sobre todo después de ver su silencioso colapso en televisión, ¿existe la posibilidad de que esto la prepare para los retos a los que se enfrentaría en su papel de segunda dama? Se enfrenta a los demonios que encuentra Usha Vance. Cuando se trata de la personalidad de Usha Vance, su respuesta a los problemas que ha vivido y a los peligros que se han cernido sobre la vida de su familia es la respuesta ideal a cualquier pregunta que se haya podido hacer sobre ella. Ha mostrado una faceta del cargo que nadie sabía que existía, y ha asumido el puesto de segunda dama con aplomo, mientras que otras personas se habrían rendido bajo la presión de este enorme mal. Ella se ha mantenido firme y lo ha hecho con elegancia. Mientras que las anteriores segundas mujeres que la han precedido pasan gradualmente a un segundo plano, sin que prácticamente nadie recuerde que alguna vez existieron. Ella es un tipo diferente de salsa porque ha demostrado que siempre está ahí cuando se la necesita. No es exacto decir que solo es otra cara bonita con una educación legítima que se limita al papel de observadora y no logra nada en su calidad de vicepresidenta. Con su participación en esta administración, ha demostrado que tiene más que ganas de trabajar, a pesar de haber cedido anteriormente a la presión. Por otra parte, parece que se ha recuperado de esa situación como el ave fénix de sus cenizas, y ahora busca un papel que desempeñar, no solo desde fuera, sino también desde dentro de la Casa Blanca. El cargo de segunda dama ha sido ignorado durante un tiempo relativamente largo. Usha Vance, por su parte, ha sido elegida por el presidente Donald Trump para formar parte del Consejo de Administración del John F. Kennedy Center for the Performing Arts por su destacada trayectoria. Antes de asumir el cargo, el presidente había dejado bastante claro que no tenía ningún interés en los derechos LGBT. También afirmó que eliminaría el virus de la mente woke y, al mismo tiempo, preservaría las civilizaciones. Tanto la propuesta como la visión que Donald Trump tenía para el Centro Kennedy de Artes Escénicas eran bastante directas. Lo que deseaba era apartarse por completo de algunas ideas que consideraba despiertas. Para ponerlo en antecedentes, ha proclamado que los miembros del Consejo cuya visión no se corresponda con la suya tendrían que marcharse y ser sustituidos por quienes compartan su sueño, como USA. En su viaje por las turbias aguas de la política y las críticas en la Casa Blanca, los Vance van a poner a prueba su paciencia, su capacidad de perseverancia y su amor mutuo. Aunque las críticas a la familia Vance siguen siendo un componente inseparable de su trabajo y siguen perseverando en él, quizá haya llegado el momento de que los Estados Unidos de América se miren al espejo y se den cuenta de que esta es la América inclusiva y variada. ¿Es usted de la opinión de que USA tiene potencial para atraer una mayor atención hacia el trabajo de la segunda dama? ¿Cree usted que James David Vance tomó las medidas adecuadas para proteger a su mujer y a sus hijos? No deje de